Bienvenidos, queridos, a esta hora. El Señor bendiga el corazón de cada uno. Es el mayor de los anhelos que siempre transmitimos, ¿verdad? A través de este tiempo de compartir la palabra de Dios. Ese mensaje sencillo, pero que sea entendible. Y compartir una vez más la inquietud que de verdad debemos de tener siempre. Y es si realmente hemos comprendido lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque hay mucha gente, ¿verdad? Muchas personas viviendo un cristianismo sin tener una verdadera relación con Dios. Y por lo general se está viendo muchas vidas en las cuales saben hablar de Cristo, conocen principios cristianos, pero todavía no conocen al Rey de Reyes y Señor de Señores, no conocen a Jesucristo como su Salvador y aún no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esta es la razón por la cual siempre se está tratando de transmitir la inquietud en cuanto a tener esa seguridad de que un día morarás eternamente y para siempre con el Señor. No es solamente decir, bueno, soy cristiano por una cantidad de años y por una cantidad de años voy a la iglesia. Podemos pasar por ministerios dentro de la iglesia donde todo también tiene etapas, pero lo que nunca debemos dejar de ser es que somos cristianos y que no vamos y no somos cristianos simplemente porque vamos a la iglesia. Somos realmente y nos identificamos como hijos de Dios por la relación que verdaderamente vivimos diariamente con Dios, y diariamente nuestra mente se va renovando y diariamente el anhelo es vivir una vida donde sea agradable verdaderamente al Señor. Y si es una vida verdaderamente agradable al Señor, te puedo asegurar que también tus vecinos se van a complacer con tenerte de vecino, y tu familia, la cual muchas veces va a resistir consejo que tú vas a brindar, y anhelo que no seas un legalista condenando a los demás, ¿sí? Sino que seas ese peregrino del cielo que con todo amor habla con sinceridad, porque Dios no es un diosito, y tampoco, ¿verdad?, el reino de Dios, como vamos a estar leyendo, no es algo que ilusorio, no. En el Evangelio ocurren las realidades del buen comienzo de Dios en la vida del pecador. Y quiero invitarles a ir a 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, y meditar en este pasaje y pensar un poquito en esto también, ¿verdad? Porque tristemente no es para que manejemos las cosas de acuerdo a cómo nosotros nos veamos delante de Dios, sino que de verdad seamos esos peregrinos en el cual no tenemos, y la vida nuestra no es un cuadro, sino una foto, no es un retrato vacío, no es algo sin forma, no, tenemos una identidad con el Señor. Y eso es lo que se debe de ver en el cuadro de la vida personal de cada uno. Y dice así la palabra de Dios: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y vamos a orar y pidámosles a Dios para que bendiga tu corazón y mi corazón en esta hora. Oremos, queridos. Amado Padre que estás en los cielos, venimos a tu presencia. Tú eres ese Dios maravilloso que
que día a día vas trabajando en nuestros corazones para salvación, cada día vas preparando nuestro carácter para mostrar al mundo esa identidad con Cristo y rogar para que la dulzura de Cristo y también la fuerza de Dios, el poder de Dios, se esté mostrando a través del carácter piadoso, pero ese carácter de confrontar el pecado con la fuerza de Dios y con la pasión que también cada uno debe de tener por lo que ha creído. Pido que tú bendigas este tiempo y los corazones, y aún por mi propio corazón pido tu bendición, y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, mis queridos, de verdad cuando miramos en esta porción de la palabra de Dios, ¿no? El reino de Dios no consiste en palabras solamente, ¿no? Sino en poder. Hay una versión que dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de eficacia. Y esta es la realidad, el poder de Dios se va a apreciar verdaderamente en aquella vida que se ha entregado realmente a Jesucristo, que es un convertido, es alguien que ha nacido de nuevo, ¿no? Quizás hay algunos que no sepan a lo que me refiero cuando hablo de conversión, ¿no? Y de nada servirá que intente persuadir a otros para que entiendan por qué de verdad la conversión es una realidad que se efectúa a través del poder de Dios cuando el Espíritu Santo convence de pecado a esa persona y esa persona comprende a través de estar observando, escuchando y que se le enseñen las buenas nuevas y se le enseñe el porqué de Cristo haber muerto en la cruz del Calvario, y el porqué de Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hablo del mundo, hablo de que todo pecador tiene la oportunidad de creerle verdaderamente a Dios. Saben que hay personas que acarician muchas veces, por decirlo de una manera, la esperanza y la misericordia, ¿no? Pero no se ve en ellos un cambio en su vida, no se ve un cambio porque no hay conversión, porque cuando no hay un nacer de nuevo, cuando no hay una comprensión verdadera de lo que es el pecado y cuando no se comprende el por qué Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario, donde fue ese altar en alto, ¿no? El altar de Dios no fue el altar que por lo general encontramos, ese altar donde se ofrecían sacrificios, donde se ofrecían animales que los sacerdotes derramaban su sangre y quemaban, ¿verdad? En ofrenda de perdón, como esa ofrenda que cada uno brindaba a Dios por diferentes motivos. Pero saben, hermanos, que hay algo que es realmente precioso, ¿no? Y es que cuando alguien verdaderamente se ha convertido, entonces sí se van a apreciar realmente características de personas cuando son y aún permanecen inconversas, ¿no? Por eso, de verdad, cuando miramos en la palabra de Dios,
uno llega a apreciar, ¿no?, esos errores que el mundo tiene tocante a la conversión. Hermanos, yo no condeno, ¿verdad?, ni es mi deber condenar. Es mi deber, sí, enseñar esas buenas nuevas de que hay que creer en Jesucristo. Hay que creer que Moisés fue ese siervo manso que efectuó la gran tarea que Dios le envió a realizar, y es sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Creer, ¿verdad?, en las Escrituras que José fue un hombre de Dios, que a pesar de haber sido traicionado por la familia, sus propios hermanos, por celos, porque no eran verdaderamente lo que deberían de ser, pero que en su momento, ejecutaron males contra José, pero Dios tenía preparado también un camino, una trayectoria para que José también diera el ejemplo de esa figura también de Cristo, pagando un precio muy alto, ¿verdad? También como haber sido vendido como esclavo y Dios siempre acompañándole en todo momento. Tenemos que creer en las Escrituras, que en ella no se esconde lo malo que efectuaron muchos hombres, muchos reyes, y también no esconde la realidad de que también hubieron muchos años de hombres que tenían la responsabilidad de interceder como sacerdotes y estar anunciando profecías al pueblo de Israel, anunciándole al pueblo de Israel que si desobedecían lo que Dios iba a realizar con ellos. Jeremías, ¿verdad?, fue lo que le llaman muchos el profeta llorón, pero fue un hombre que tuvo esa vida crucificada realmente, ¿no? Sus pasiones, sus deseos, donde Dios le advierte de no tener esposa e hijos, y es tremendo, ¿no?, por lo que él iba también a realizar, llevando a Israel a cautividad. Hermanos, por eso Dios también ha creado, ¿no?, el diablo ha creado muchos falsos cristianos, ha creado falsas expectativas, porque Satanás también engaña con una gran habilidad y con una gran astucia, ¿verdad? Y aún él va a tratar de engañar aún a los escogidos de Dios. Por eso, como mirábamos en la palabra hace un momento, ¿verdad?, que de verdad el reino de Dios no consiste en palabras, ¿no? Hay gente que habla mucho, ¿no?, y en las muchas palabras no falta pecado, dice la palabra. Pero una realidad es esta, ¿no? La palabra de Dios, ella es poder de Dios para salvación. También en la palabra de Dios encontramos los eventos que aún esperamos, como la venida de Cristo, como esperamos también ese tiempo que está anunciado, ¿verdad?, en el cual habrá una gran tribulación, donde se van cumpliendo eventos como madres matando a sus hijos y viceversa, ¿no?, causando disensión y división. Y vemos cómo la maldad de los hombres se va multiplicando sobre la tierra, pero tenemos que entender, ¿verdad?, que tristemente también las iglesias están
con muchas personas que creen ser convertidas porque practican tal o cual cosa, y déjeme decirle que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo, es un don de Dios que Él lo va a otorgar, y cuando alguien de verdad comience a vivir lo que es una verdadera conversión, entonces comienzan a manifestarse también las cosas del inconverso, aún de él mismo apreciar lo que antiguamente hacía. Por eso el cristianismo es más que un nombre. Si juzgamos por lo que dice Pablo, no reside en palabras sino en el poder. ¿No? Si dejar de ser judío y pagano y adoptar una profesión cristiana fuera una conversión genuina. Y esto es lo que muchos no llegan a creer. Sin embargo, mis queridos, cuando uno mira en la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y que allí dice, ¿no? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En resumen, mis queridos, es tremendo lo que está manifestando también. No hay muchos, ¿no?, que se nombran en el Señor. Sin embargo, hay muchos que no están dispuestos, más allá de que se identifican, ¿no?, y que también reflejan lo que dice este pasaje, ¿no?, en el cual el Señor dice que Él conocía las obras personales de cada uno. Él sabía, ¿no?, qué clase de persona eran en la fe, no era ni frío ni caliente, y habla de que, bueno, era preferible que fueran fríos o calientes, porque tibios lo que hace es vomitarlos, ¿no? Y cuando se quiere provocar el vómito a una persona, el agua tibia es lo mejor, ¿sabía? El agua tibia hace que inmediatamente una persona pueda vomitar. Por eso Dios también dice que si fuera tibio es muy fácil también vomitarlos, ¿no? Pero a pesar de muchas de estas cosas, tenemos que resaltar y apreciar de verdad que Dios nos conoce a cada uno, hermanos, a cada uno. Muchos llegan a manifestar de lo que son, de lo que tienen, de lo que han, y parece que todo lo que han obtenido, bueno, no hay una necesidad de Dios. A mí me encantaba un joven cuando me decía hace unos días: yo no estoy buscando a Dios porque tengo una necesidad, tengo casa, tengo comida, tengo mi familia, decía, tengo carne en el freezer, y podemos tener muchas cosas, pero hasta que de verdad no encontremos a ese Salvador en nuestras vidas, ¿no?, el cual se nos muestra a través de la palabra, y también nos revela la necesidad que tenemos de Él, porque somos pecadores que estamos condenados a un infierno. Esa es la realidad.
y no es la intención de asustar, sino de llevar a convicciones verdaderas, ¿no, hermanos? Para que tengamos una verdadera identidad que viva esa relación sincera con Dios, porque hay muchos que a pesar de que les sea fácil hablar del Señor y quizás manifestar ciertas situaciones y aún apreciar en los demás algunas cosas para rechazar, pero en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, hay mucha gente que profesa conocer a Dios, ¿no? Pero lo niegan en el obrar de su vida. Los frutos que producen son totalmente negativos, ¿no? Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, ¿sí? Porque hablar, soy un peregrino del cielo, soy un hijo de Dios, y tener falta de perdón, raíces de amargura y odio y celos y envidias, ay, hermanos, y maldecir a otros, decir: soy un cristiano, amo a Dios, pero odio al vecino. Entonces, hermanos, yo te pregunto, ¿aceptará el Señor a inconversos para que entren en la gloria eterna? No, hermanos. En Apocalipsis dice que ninguna cosa que hace abominación y mentira entrará en el reino de los cielos. En Apocalipsis 22 habla de la lista de personas que nunca entrarán en el reino de los cielos. Entonces, tenemos que llegar a comprender la situación de nuestra propia vida, ¿verdad? Como convertidos del pecado, no pueden seguir viviendo en el pecado. Es una contradicción que se manifiesta, ¿verdad? Porque sin duda, si la lámpara de la profesión hubiera tenido algún valor, hermanos, cuando miramos en la parábola de las 10 vírgenes, había quienes fueron prudentes y, bueno, llenaron sus lámparas con aceite, que es la propia figura, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios, para que pudieran estar alumbrando. Pero allí también vemos que estaban las que no eran convertidas, que eran jóvenes vírgenes insensatas. Y bueno, cuando el Señor vino, sabemos claramente el relato, ¿verdad?, en el cual el Señor está diciéndole: bueno, yo no os conozco. Y se cerró la puerta y ellas no tuvieron, ¿no? No tuvieron oportunidad de poder entrar. Por eso el Señor, aquellas mujeres insensatas, Él jamás las hubiera dejado afuera si se hubieran convertido. Por eso no solo vemos rechazados a cristianos profesantes, hay gente que dice: yo creo en Dios, pero el comportamiento de sus vidas va de acuerdo a cómo ellos también son y a cómo reflejan, ¿no? Entonces tenemos que prestar atención muchísimo a esto, ¿no? Porque el Señor lo que hace es transformar, ¿no? Él obra en el corazón del pecador para que llegue de verdad a apreciar lo que es ese nacer de nuevo, lo que es ser alguien que comienza una vida nueva. Saben que la conversión no consiste en ponerse títulos, ¿no? Como, bueno, soy miembro
yo me bauticé. Recuerda que Ananías y Zafira, como Simón el mago, ellos también fueron bautizados. Ellos seguían a los discípulos, ¿sí? Ellos también en parte obedecieron, ¿no? Ellos actuaban exactamente al igual como los demás, pero ¿cuántos hay confundidos en esto que también engañan y se engañan, que suenan que la gracia eficaz está forzosamente unida a la administración exterior del bautismo, de forma que todo aquel que está bautizado también está regenerado? Y saben, hermanos, que alguien puede llegar a ser bautizado. Yo he bautizado personas que hoy no están en comunión con Dios, y bueno, siguen creyendo en Dios a su manera, viven como quieren. Pero bueno, en el día de la verdad, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, bueno, ese día entonces desnudará y develará toda verdad, aún de los que estuvieran presentes y vivos en ese momento, y aún también se manifestará en los muertos que estarán en el cementerio, porque en esa venida de Cristo a buscar a la iglesia, bueno, en ese momento lo que va a ocurrir es que la persona no resucitará para ir a esas bodas del Cordero en los cielos, ¿verdad? Por eso, mis queridos, Dios nos ayude a entender realmente que todos tenemos una gran necesidad de Jesucristo, y es por eso de que te estamos invitando y te estamos tratando de animar de que el reino de Dios no son solo palabras, decir, bueno, yo predico, yo hago esto, hago lo otro. No, es una vida poderosa en Dios. Es una vida donde va a estar teniendo en su vocabulario dos palabras muy importantes, sí y no. Son dos palabras muy importantes: sí acepto, no lo acepto. Por eso esas dos palabras van a definir muchísimas condiciones de lo que realmente somos en el Señor, y queremos animarle para que de verdad busques a Dios con todo tu corazón, y para que una vez más te puedas ver desafiados a compartir con nosotros los domingos nuestras reuniones centrales en la mañana, y queremos seguir compartiendo enseñanzas donde tú seas ese pecador redimido, justificado, santificado, que se está preparando para una vida eterna, y donde día a día estará disfrutando del amor de Dios. Día a día va a estar teniendo en su corazón el deseo primando en su vida, y es hablar del Salvador que sufrió tanto en la cruz del Calvario. Hablar de ese Salvador que regenera, que transforma, que santifica, ese Dios que vino para unir y desunir también, ¿sí? Porque eso también ocurre. Él mismo lo manifiesta, ¿no? Porque debido a la fe y debido a la santidad, muchas veces nos vamos a encontrar enfrentados con aquellos que aún amamos, de que no estamos dispuestos a acompañarles a esa situación de pecado, y vamos a desechar ciertas invitaciones y ciertas participaciones en cosas que no convienen porque no agradan a Dios. Esa es la realidad. La paga del pecado es muerte. Yo no quiero eso para mi vida. No quiero estar enemistado con Dios.
Mis queridos, el poder de Dios es para vivir una vida íntegra, una vida donde brille la esperanza y brillen convicciones de que Dios me ama de tal manera que no lo puedo comprender. Pero sí he creído que me ama y sí he creído con todo mi corazón que Él derramó su sangre para limpiar mi corazón de todo pecado. Sí he creído que hay vida eterna. Sí he creído que Jesucristo vendrá a llevar a su iglesia. Sé que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy soy de los que disfruta de haber sido hallado por Dios, donde Dios utilizó hermanos y utilizó a hombres para enseñarme, para compartirme el conocimiento de las Escrituras. Mis queridos, mi identificación es con Jesucristo. Yo podré pertenecer a la misión evangélica del Uruguay, la cual amo por esta gran oportunidad también, pero mi Salvador es Jesucristo. La doctrina es una enseñanza sana, donde condena el pecado, donde hablamos la verdad de un cielo y un infierno, donde sabemos que hay ciertas doctrinas que mañana estaremos en la gloria del Señor y diciendo, pero mirá, viste que vos tenías razón, ¿no? Esto no era tan así. Y van a ocurrir esas cosas, hermanos, pero hay cosas que son importantes para contender. El Cristo, el cual sufrió en la cruz del Calvario, realizó un sacrificio perfecto. Cuando el Señor perdona a un pecador para que tenga vida eterna, nadie lo va a poder arrebatar de su mano. No existe un Dios que pueda condenarnos si Él nos ha redimido, justificado y santificado. Si cada día estamos velando en comunión como ese soldado en el puesto de guardia, todos los días de nuestra vida, hermanos, entonces cuando Él venga nos hallará velando, consolando, fortaleciendo, animando a otros. Hay cosas que son realmente tan importantes. Y la obra más importante en esta tierra, hermanos, es conquistar corazones enseñándole la verdad, compartiéndole nuestra amistad, nuestro amor, pero por sobre todas las cosas compartiéndole el verdadero evangelio. Cristo derramó su sangre para limpiar su corazón de todo pecado. Para eso Él murió en la cruz del Calvario. Él fue ese Cordero perfecto de Dios. Mis queridos, Él vino para que tú seas ese padre de familia que educa a sus hijos y los forma, ¿verdad?, en temor y en amor a Dios, que le enseña lo que va a producir el pecado en él, que le enseña a amar al prójimo, a valorar a los demás como a superiores a sí mismo. Varón, tú vas a ser ese hombre que vas a estar amando a tu esposa, la misma figura que Cristo ama a la iglesia. Qué precioso, ¿verdad?, ser esos soldados como los que tuvo David, fieles, consagrados, de un solo corazón, noble, dispuesto a dar la vida por el Rey. Mis queridos, cuando miro, ¿verdad?, esos hombres valientes de David, que aún la espada llegaba a quedarse como pegada en su mano, matando enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Israel, batallas tremendas. Pero saben, hermanos, lo precioso es que también cada uno de nosotros estemos viviendo esas etapas de vidas de consagración, esas etapas de vida viviendo un verdadero compromiso con el Señor, disfrutando del amor de Jesucristo y velando a las puertas de Dios cada día
para orar, para interceder, para rogar, para pedir por esa salvación de ese pecador, para rogar por ese consuelo de ese hermano que ha perdido un ser querido, esposa, esposo, hermanos, hijo, papá, mamá. Ese hermano que está sufriente ahí y que clamamos que Dios tenga misericordia. Mis queridos, una vida transformada y convertida es para vivir esa realidad del Evangelio, para que las personas nos identifiquen como los responsables, como aquellos que estamos siempre dispuestos para ser de bendición. Donde sea, aún en nuestro trabajo secular, debemos ser ejemplos de ser hombres misericordiosos, que estamos dispuestos siempre a hacer lo mejor y de verdad, ¿no? Ser el mejor empleado, ser aquel fiel, ser aquel que es productivo, porque debemos de trabajar y vivir y hacerlo todo para la gloria de Dios. Mis queridos, amados, anhelo que en esta semana Dios esté bendiciendo tu vida, tu familia, tu corazón, pero vive la realidad, y la realidad es que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Sin embargo, Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No olvides, Dios te ama y tú eres lo más importante en este mundo. Nuestros gobernantes han votado, ¿verdad?, para que la eutanasia se ponga en práctica en nuestro país. Dios nos ayude a vivir y a morir de la mano de Dios y vivir en la voluntad de Dios, hermanos. Guardemos este cuerpo nuestro que es templo del Espíritu de Dios. Mira que Dios nos ha puesto para salvación, no para condenación. Él por algo murió por nosotros. Él por algo derramó su sangre, por algo Él sufrió, y es para salvarnos y para darnos un día un cuerpo de gloria. Pero asimismo debemos de cuidar esto que le pertenece a Dios. Recuerda, tú has sido comprado por precio y Dios te ama y eres lo más importante. Mira que tú no eres algo de desechar ni de tirar, eres algo de guardar. Dios guarde tu corazón. Que tengan una buena jornada, un buen descanso en esta noche, que mañana sea realmente un día donde comiences tu jornada laboral tomados de la mano de Cristo, prosperando en todo lo que emprendas, y Dios le bendiga ricamente. Oremos, queridos. Amado Padre, una vez más, gracias por el amor de Jesucristo. Gracias porque Él sufrió en la cruz del Calvario para salvarnos de una condenación eterna. Él vino para prepararnos para esa eternidad. Él vino demostrando su amor, nos ha creado, nos ha comprado, y hoy somos transformados diariamente por el poder de la palabra. No palabras de lisonjeros, sino palabra de Dios que taladra el corazón, que nos desafía a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y tú bendigas y consueles corazones, te lo ruego, te lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, que Dios les bendiga ricamente y que tengan una semana bendecida por Dios. Agradecemos que compartan también estas enseñanzas que puedan ser de bendición para alguien. Buena jornada y bendiciones para cada uno.